Y les vamos a platicar de algo, quiero que me ponga atención por algunas cosas que vamos a platicar que son un poco difíciles a veces de abordar, pero que las tenemos que abordar porque están en la Biblia. Y una de las cosas es le he puesto el tema, la hechicería encubierta. Este tema es bien amplio y de poder platicar, aunque hoy no vamos a hablar de la hechicería burda o la hechicería que normalmente practican los hechiceros, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de otro tipo de hechicería que está encubierta y que en algún momento parece no ser hechicería, pero la Biblia sí lo menciona como hechicería. Pero solo como un antecedente, la hechicería es una estrategia satánica para poder ayudar a aquellos que no quieren nada con Dios. Es como un producto sustituto, como el enemigo es un copión, ¿verdad? Y Dios nos ayuda, hermano, de una manera sobrenatural en muchas de las cosas que hacemos. Yo estoy convencido, estoy plenamente convencido que la mayoría de nosotros, si no es que todos, estamos aquí porque Dios nos ha ayudado y Dios ha hecho cosas en medio de nosotros, hermano. Si no, seguramente no estaríamos aquí. Yo estoy convencido de eso. Bueno, perdone que lo incluya a usted, pero por lo menos de mí yo estoy convencido que si no fuera por su poder, por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque Él envía ángeles cuando a veces uno, hermano, necesita esa ayuda sobrenatural, porque Él hace un milagro en el momento que uno más lo necesita. Por eso es que yo estoy aquí. Y milagros de todo tipo, hermano, de todo tipo, económicos, de salud, milagros familiares, de todo tipo. Uno puede ver la mano de Dios constantemente sobre su vida, y por eso es que estamos aquí. Pero entonces nosotros creemos, y yo se lo he explicado, que la meta, tal vez no la meta, sino el objetivo nuestro de cada día debería ser agradarlo a Él, buscarlo a Él, porque así dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces uno tiene que buscar a Dios, someterse a su voluntad, hacer compromisos con Él, amarlo, servirle, agradarlo, etcétera, ¿verdad? Y conforme uno va haciendo eso, las sobrenaturalidades de Dios vienen sobre nosotros. ¿Por qué le estoy explicando eso? Porque entonces nosotros necesitamos sobrenaturalidades, pero no solo nosotros, sino los que no quieren nada con Dios también. Entonces hay gente que no quiere nada con Dios, pero sí quiere ayuda sobrenatural. No quiere hacer compromisos con Dios, pero sí quiere ayuda sobrenatural. No está interesado en conocer a Dios, pero sí quiere ayuda sobrenatural. Entonces el enemigo desde tiempos antiguos, porque la hechicería no es nueva, esa es viejísima, ¿verdad? Esa es, desde Génesis uno encuentra eso, en la Biblia pues, pero ahí está la evidencia de que es una práctica muy antigua. El enemigo ha sacado eso como un sustituto para manipular cosas sobrenaturales, para ayudar a aquellos que necesitan cosas sobrenaturales, pero que no quieren nada con Dios. Entonces la hechicería es totalmente contraria a Dios, es abominable a Dios, es totalmente, hermano, despreciable. Yo le explicaba la vez pasada que hay pecados en el cuerpo, hay pecados en el alma y hay pecados en el espíritu humano, pecados del cuerpo, del alma y del espíritu. Y la hechicería
es uno de los pecados del espíritu humano. Por eso, hermano, uno tiene que revisar algunas cosas. Digamos, debería uno revisar de dónde sale la práctica de ponerle un hilito rojo a los niños en la frente, ¿verdad? O en las manos. Pues usted tal vez no lo ha hecho, pero hay cristianos que lo hacen todavía, hermano. ¿De dónde sale la práctica de que las mujeres se pongan ganchos cuando están embarazadas? ¿De dónde salen cosas como esas? ¿De dónde vienen? ¿Quién las introdujo dentro de la cultura? Son cosas que no están en la Biblia, son totalmente contrarias a Dios. O hay gente, hermano, ¿de dónde salen algunas creencias, verdad? Que miran una papalota y dicen, y saber quién se va a morir, dice, ¿verdad? Pero, ¿quién dice eso? Sí, mi hermano, si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Mire, la hechicería esta, con la cual yo me estoy introduciendo, aunque no voy a hablar de esa, existe, definitivamente que existe. Pero nosotros también creemos que nunca puede ser más grande que el poder de Dios. No puede ser más grande que el poder de Dios, ¿o sí? No puede, hermano. Entonces, si uno está buscando a Dios, caminando en su voluntad, se cumple en nosotros su palabra que dice que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, hermano. Así que aunque parezca una papalota o que le tiren intestinos de pollo en el patio de su casa, que hagan lo que quieran, usted está cubierto por la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros, hermano, no por nosotros mismos, sino porque tenemos de nuestro lado al más grande, nosotros no le tenemos que tener miedo a la hechicería. Pero es una práctica de las tinieblas para el que no busca a Dios. ¿Puede la hechicería afectar a algún cristiano en algún momento? Sí. Principalmente si abrió alguna puerta. Pero no todo es hechicería. Puede ser que sí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que cerrar todas las puertas y confiar en el Señor, y Él va a pelear nuestras batallas. Pero cerremos las puertas, cualquier puerta que le hayamos abierto al enemigo, cerrémosla. Y es tan así la hechicería, hermano, en este tiempo, yo le dije la vez pasada que Hollywood ha metido la hechicería en un gran porcentaje de sus películas, principalmente las películas de niños. Cenicienta tiene hechicería, que es un cuento que a uno le contaban en la primaria a los profesores, cuando ya los niños estaban aburridos, le contaban esos cuentos. Casi todos, Hansel y Gretel tiene hechicería. Usted mira, la mayoría de películas de Disney tienen hechicería, y tanto es así que ahora está saliendo, está muy de moda que los hechiceros son jovencitos o jovencitas que están vestidos a la moda. Ya no son aquellas brujas con aquellas narizonas y las verrugas, ¿verdad? Sino que son cosas que parecen tan inocentes, y sacan a los hechiceros haciendo cosas buenas, pero de tal manera, hermano, que están haciendo a un lado a Dios. Están diciendo que cosas sobrenaturales pueden suceder sin necesidad de Dios. Esa es la hechicería. No se necesita a Dios para lo sobrenatural. Esa es la hechicería. Hermano, películas que parecen tan inocentes a veces, pero realmente no son nada inocentes. ¿Va? Una película que recién acaba de salir de Frozen, ¿va? Esa tiene hechicería desde el principio hasta el final, hermano. Qué terrible. Ya no hay nada que ver. Los pobres patojos quieren ver su caricatura, ya no hay nada que ver, hermano, porque desde el inicio tiene hechicería. Y entonces, y la solución al final la da un
un hechicero. Un hechicero es el que da la solución al problema y se soluciona. Entonces, por todos lados, el enemigo usa la hechicería. Claro, primero era una hechicería que se estaba vendiendo mal, porque salían las brujas en sus escobas todas feas. Entonces el enemigo ahora cambió su estrategia y la hechicería la está vendiendo mejor, cambiando a los actrices, a los actores y a las actrices, ¿verdad? Y lo está vendiendo de tal manera que se ve bonito. Pues es la hechicería burda que se mueve, hermano, en las atmósferas satánicas, diabólicas. Hay mucha gente que visita centros cuando no le encuentra solución a su enfermedad. Viene a probar a la iglesia a ver si le hacen un milagro. Pues no está interesado en buscar a Dios. Lo que quieren es que la sanen, pero no está interesado en buscar a Dios. Porque no acaso la Biblia, hermano, ¿acaso no la Biblia dice, pues, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala? Porque es mejor que te vayas sin una mano al cielo que con todo tu cuerpo al infierno. Eso es lo que nos está diciendo, es ¿de qué sirve que alguien busque la perfección en su cuerpo o la sanidad en su cuerpo si no quiere nada con Dios? Entonces hay gente que viene a la iglesia, no aquí, hablo de la iglesia de Cristo en general, a buscar su milagro. Pero como Dios conoce los corazones, no lo recibes. Yo ya fui a la iglesia y dices, estuve yendo unos 3 meses a la iglesia y no pasó nada. Entonces, como no pasó nada, tuve que ir a un centro. Y se van a visitar centros. Y algunos les solucionan el problema, pero tienen que hacer pactos. Y el problema es que esos pactos los alcanzan sus descendientes, hermano. Eso es terrible. La gente desesperada. Me recuerdo hace años un hermano que se oraba porque un dolor de cabeza que nunca se le quitaba, y iba de orar y no se le quitaba. Y bueno, un día aparece y dice, ya, gracias a Dios, se solucionó el problema, ya no me duele la cabeza. ¿Y qué pasó? Allá unos señores que se reúnen allá en una montaña, en tal lugar, y que no sé qué, y empezó a decir, ellos hicieron no sé qué cosa y ahora ya estoy sano. Le solucionaron su problema, pero no querían nada con el Señor. Lo que andaba buscando era el milagro, nada más. Entonces, acuérdese que ese es un plan de las tinieblas para engañar y para darle alas, por así decirlo, a aquel que no quiere nada con Dios. Pero nosotros vamos a confiar en el nombre del Señor. No necesitamos de ningún centro, hermano. Si tenemos al Dios grande y poderoso de nuestro lado. Y la Biblia dice que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Eso dice la palabra de Dios. ¿Lo cree usted o no? ¿Lo cree o no? Hay que creerlo, hermano. Porque Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso y también es un Dios de milagros. Solo que Él tiene planes perfectos. Como decía el hermano de la administración de las ofrendas, ¿verdad? No conforme nosotros creemos, sino conforme Él cree. Hermano, mire, Abraham le habían dicho que iba a tener un hijo y pasaron 25 años y el hijo no venía. ¿Y por qué? Porque Dios no tenía poder, porque Dios se había olvidado. No, ninguna de las dos, porque no era el tiempo de Dios. Después pasa lo mismo con Isaac y Rebeca. No quedaban embarazadas, no querían tener hijos. ¿Y por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Y Dios tiene planes perfectos, hermano. Lo que tenemos que hacer es buscarlo, seguirlo, amarlo, servirle, meternos con Él, y Él sabe
lo que Él va a hacer con nuestra vida. Amén. La Biblia dice: encomienda al Señor tus caminos y Él le enderezará tus veredas. Muy bien, entonces yo no le quiero hablar esta noche de ese tipo de hechicería, solo se la estaba poniéndolo como una antesala, sino que quiero hablar de una hechicería sutil, una hechicería que se infiltra y que en algún momento se puede practicar sin que uno sepa que es hechicería. Eso es terrible, porque digamos, no visitar un centro como que es más claro, no visito un centro y no practico la hechicería, pero hay cosas más sutiles y que nosotros tenemos que saber que eso la Biblia los considera como hechicería. Entonces miremos el primero. Bueno, solo le quiero decir aquí, mire, las prácticas ocultistas, entre ellas la hechicería, es una práctica de las tinieblas con la cual se manipulan ambientes, atmósferas, voluntades de las personas, etcétera. Esa es la hechicería burda. Uno de sus propósitos es influenciar y controlar la voluntad de otra persona. Esclaviza, somete. Esa es la hechicería burda, que nos va a quedar como un cimiento. Pero yo lo que le quiero hablar es de la hechicería encubierta. Entonces miremos una forma de hechicería: la rebeldía. ¿Quién iba a pensar que la rebeldía es una forma encubierta de hechicería? Entonces mire aquí, le voy a leer la versión Jerusalén, 1 Samuel 15:23. Dice: como pecado de hechicería. ¿Qué dice? Es la rebeldía. ¡Wow! Crimen de terafín, la contumacia. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, Él te rechaza para que no seas rey. Entonces aquí vemos un tipo de hechicería sutil que se esconde, que no tiene necesariamente que aparecer un hechicero ni ningún brujo, sino que sencillamente el enemigo se puede infiltrar y meter en el corazón de una persona rebeldía, y en ese momento esa rebeldía se está convirtiendo en un pecado que la Biblia lo compara con la hechicería. La rebeldía, hermano, este es un tema bien amplio que no lo voy a abarcar la rebeldía ahorita mucho, porque si no puedo seguir hablando de la hechicería encubierta. Pero la rebeldía es un pecado que el Señor aborrece tanto, porque es uno de los pecados más antiguos. Me voy a atrever a decirle algunas cosas y espero que usted no se me vaya a alarmar, pero la rebeldía no empezó en la tierra. La rebeldía comenzó en las atmósferas celestes, y no comenzó con la caída de Adán. Mire, hermano, usted sabe por qué cayó Adán, ¿verdad? ¿Quién hizo caer a Adán? La serpiente. ¿Y quién es la serpiente? El Apocalipsis lo dice. El dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es el mismo: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Entonces, ¿quién hizo caer a Adán y Eva? Satanás. Entonces Satanás ya estaba caído. ¿Y cuándo cayó? Eso quiere decir que antes de Génesis sucedieron un montón de cosas, porque estamos hablando de Génesis 2 y Satanás ya estaba caído. Entonces, ¿cuándo cayó? Bueno, estuvimos hablando de la caída de Satanás hace unos días, ¿verdad? Pero el punto es el siguiente: que esa caída de Satanás fue parte del trabajo de la iniquidad, que había participado de una rebelión anterior todavía. O sea que ni siquiera el diablo fue el primero que se rebeló, sino que la que se rebeló primero fue la reina del cielo. Que ese tiene que ser un tema que usted y yo tenemos que conocer y manejar, entender, porque hermano,
Son cosas que el enemigo utiliza a veces, por desconocimiento puede utilizar en nuestra contra, y nos puede mover a hacer cosas que después vamos a pagar las consecuencias. La rebeldía empezó con la reina del cielo. Ese es un tema que, si se porta bien, lo vamos a hablar más despacio después. Pero acuérdese que la comandante en jefe de las tinieblas es una mujer que se rebeló, que cayó, y que cayó con otras potestades, dentro de ellas la maldad y la iniquidad, y corrompieron ángeles. En Génesis capítulo 6 aparecen ángeles que dice: y vieron los hijos de Dios, que son los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, y vinieron y tuvieron con ellas relaciones. Pero esos ángeles ya estaban caídos. Es decir, no cayeron en ese momento, sino ellos eran caídos y habían sido contaminados antes. Y ahora lo que hacen nada más es venir y terminar de consumar la rebelión que había iniciado allá. Pero entonces empieza con una reina que se revela. La sombra está en Basti, cuando el rey Asuero la manda a llamar. Ahí hay una sombra, no es la única. El rey Asuero la manda a llamar y ella dice: no, yo tengo mi propia fiesta. Entonces el rey Asuero la destituye. Esa es una sombra de un acontecimiento que sucedió en las atmósferas celestes, que vamos a hablar después de eso. Pero el punto es el siguiente: la rebelión comenzó allá. Es un pecado antiguo, y por eso es que Dios lo detesta tanto, y por eso es que lo compara con la hechicería. Entonces, hermano, una de las formas de entender la rebelión dice que es oposición total a la autoridad. Esa es una de las formas de entender la rebelión. Pero otra forma, según lo que nos está diciendo este pasaje, es un rechazo total al plan de Dios. Y aquí lo podemos hablar desde muchas perspectivas, pero aquí miren lo que el Señor, cómo lo está relacionando el Señor: rebeldía. Y aquí dice: mire, porque has rechazado. Pues lo vinculamos. ¿Qué había hecho Saúl? Había rechazado la palabra de Jehová. Es un rechazo total al plan de Dios. Esa es la rebeldía. Cuando Dios nos habla y nos oponemos y rechazamos su plan, podríamos estar cayendo en rebeldía. Esto es bien peligroso, porque no estoy hablando de una desobediencia simple. Estoy hablando de un rechazo, de oponerse a lo que Dios le había dicho una cosa, y él descaradamente hizo lo contrario. Dios le había dicho: me matas a todos los amalecitas. ¿Estaba clara la palabra del Señor? ¿Sí o no? Sí. Ah, no, él deja vivo al rey, y deja vivos a otros, y deja vivos a los animales. Y el Señor le había dicho: ni los animales vas a dejar vivos. Es que es para ofrecer sacrificios. No, yo no te pedí sacrificios, yo te dije que los mataras. Entonces aquí dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Ahora, no está menospreciando los sacrificios, sino que ese tipo de sacrificios que Dios no ha pedido no sirven de nada si uno es desobedecido. Pero eso es una desobediencia donde uno se opone al plan de Dios. Entonces, si algo tiene que aprender el pueblo de Dios, tenemos que aprender usted y yo, y eso lo vamos a hablar un día de esto, si Dios nos permite, es aprender a hacer su voluntad.
Dice en el libro de los Salmos el salmista: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Yo quiero aprender a hacer su voluntad, hermano. Para que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios, también tenemos que aprender a orar, porque se recuerda el Padre nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, uno cuando ora está diciéndole al Señor que está en esa disposición de hacer su voluntad. Uno está incluyendo al Señor en sus planes. Uno se está poniendo en las manos del Señor. La oración es importante, hermano, porque hay gente que se ha dejado babilonizar. ¿Qué cosa esta? ¿Qué es lo que quería Babilonia? Que Daniel no orara. Babilonia es enemigo de la oración. Mejor hay que pedirle al rey y no hay que pedirle a Dios. Y Daniel seguía orando. No, yo le voy a pedir a Dios, yo no le voy a pedir al rey. A Dios. Pero Babilonia es enemigo de la oración. Hay mucho pueblo que ha sido babilonizado, ya no ora. Necesitamos orar, porque la oración nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Amén. No a la rebeldía. Y un antídoto contra la rebeldía es obedecer a las autoridades. Obedecer a las autoridades es un antídoto. El Señor nos ayude, ¿verdad? Muy bien. La rebelión es comparada con la hechicería. Miremos otro. Las doctrinas contra la gracia son hechicería encubierta. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos. ¿Usted cómo se hubiera sentido si yo le digo, no se lo estoy diciendo, si yo le digo insensato? Ese pastor abusivo, hoy sí se pasó, me voy de esta iglesia. Pues no sería yo el primero que lo diría. El apóstol Pablo ya se lo dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esa es la Biblia de las Américas. Pero mire la Biblia al día, como dice el mismo versículo: Gálatas torpes. No sé qué palabras serán más bonitas, si torpe o insensato, pero no era tanto eso. Mire cómo dice: ¿quién os ha hechizado a vosotros, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Entonces ¿qué cosa, hermano? Los Gálatas habían sido hechizados. ¿Cómo? Con una doctrina. Con una doctrina contraria a la gracia. Porque el Señor, mire qué cosa, hermano, qué cosa esa. El Señor ahorita nosotros nos tienen en un paréntesis que se llama el paréntesis de gracia. Y eso se lo voy a explicar, se lo he explicado, pero se lo voy a explicar otra vez, hermano. No sé si me permite explicarle. El Señor le había dicho a los israelitas: 70 semanas están decretadas hasta el fin. Se pondrá fin a la transgresión, se pondrá fin al pecado, 70 semanas. Pero a la semana 69 aparece el Señor Jesucristo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y lo que hacen los judíos es crucificar, porque 69 semanas, Él les había dicho que 69 semanas iban a ver hasta el Mesías, príncipe. No el Mesías, rey, porque ese fue el problema de los israelitas.
Se les olvidó que el libro de Daniel decía Mesías príncipe. Y ellos esperaban al Mesías rey. Pero Daniel no decía Mesías rey, decía Mesías príncipe. El que va a venir al final de la tribulación, que va a venir todopoderoso, glorioso, ese va a ser el Mesías rey, que es el mismo Señor Jesucristo pero evolucionado. Va a ser el Mesías rey, pero primero vino como príncipe. Entonces el Señor les había dicho, va a venir el Mesías príncipe, y ellos no lo entendieron. Apareció el Señor a las 69 semanas, el Mesías príncipe. Ellos lo que hacen fue crucificarlo, porque yo le he dicho que no lo mataron los romanos. O sea, los romanos solo fueron instrumentos, solo recibieron órdenes, pero quienes pedían su crucifixión eran los judíos. Y todavía Pilato le dice, soy libre de la sangre de este justo, el pagano. Y los religiosos dicen que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Saber si a estas alturas ya entenderían la muerte de los 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Qué terrible eso, hermano. Pero el punto es el siguiente: semana 69 aparece el Mesías príncipe, le dan muerte, y en ese momento el Señor les dice, el reino les es quitado y les es dado a una nación que no era nación. En ese momento se para el tiempo, se para el trato con los judíos. Entonces Dios había dicho 70 semanas, pero vamos a esperar. Mejor me voy a trabajar con un pueblo que no era pueblo. Eso se llama paréntesis de gracia. Entonces ahorita estamos con un trato que no es de judíos, sino que estamos con un trato con un pueblo que no era pueblo. Entiéndase, los gentiles. A eso se le llama la gracia de Dios. Nosotros estamos ahorita en el tiempo de la gracia de Dios. ¿Por qué nosotros somos hijos si no tenemos sangre judía? Por la gracia de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios está vigente. Entonces a los galatas se les había enseñado eso. Ustedes no son salvos por circuncidarse, ustedes no son salvos por no comer cerdo, ustedes son salvos por la gracia de Dios. Pero de repente les aparece una doctrina y les empieza a decir que se deben de circuncidar, y se empiezan a circuncidar los hermanos, y ya les habían dicho que no era por eso. Aparece y la doctrina que no tenían que comer cerdo, ya les habían dicho que no era por eso. Pero se dejaron fascinar por esa doctrina. Entiéndase, en este tiempo los testigos de Jehová es una doctrina similar. Entiéndase por este tiempo los judaizantes, que es una doctrina similar, que quieren que la gente averigüe su apellido. Seguramente su apellido, o el de su papá, o el de su abuelo, si termina con Z, ha de ser de los que vinieron de España, los sefarditas, y de repente usted es judío, y entonces usted se puede registrar primero como español y después se puede registrar como judío, y puede regresar a su madre patria, que es Jerusalén. Pues sí, Jerusalén, hermano, está hollada. Dice, Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Por qué voy a regresar a una ciudad donde el Señor todavía no ha regresado a tomar el control? Si Él está aquí en medio de nosotros. Entonces, el punto es el siguiente: les habían explicado a los gálatas que por gracia eran salvos, y ahora los gálatas estaban circuncidándose, estaban guardando el sábado, y no comían iguana. Y entonces al apóstol Pablo no le quedó más que decir: gálatas insensatos. ¿Usted cómo les hubiera dicho?
Brutus. Si ya les explicamos que es por Jesús crucificado, es por gracia. Pero el asunto es que el apóstol Pablo a esa doctrina que los estaba desviando le llama una doctrina de hechicería, porque dice: ¿quién los hechizó? Entonces, las doctrinas que nos separan de la gracia de Dios, que no que nos separan, reprendemos, ¿verdad?, que quieren separar al pueblo de la gracia de Dios, son hechicería encubierta. ¿Está conmigo? Mire, una de las doctrinas que ha crecido bastante y que es de estas, es esa, la de los judaizantes. Cuando a usted le aparezca a alguien que dice: no, es que no hay que decir Jesús, sino Yeshua, porque por ahí le empiezan a uno a decirle: mire, es que hay que decir los nombres como son. Pues entonces ahí se mete uno a líos, ¿verdad? Porque ¿cómo decimos? ¿Simón o Simeón? Simeón es en hebreo y Simón es en griego. ¿Cómo decimos? ¿Judas o Judá? Hermano, ya en ese tiempo los mismos israelitas, los mismos judíos, los nombres ya los mencionaban en griego, y ahora nosotros los mencionamos en español. ¿Cómo lo mencionarán los que hablan quechí? Los que hablan pocomán. ¿Y cómo lo mencionan ellos? Pues a ver cómo lo mencionan. Pero ellos encontraron ahí un nombre que es sobre todo nombre, han creído en ese nombre. Tal vez no lo mencionan como hebreos, pero sí saben de quién están hablando, y el Señor se manifiesta en sus vidas. Porque la Biblia dice que es gente de toda lengua, y hasta lo cantamos, ¿verdad? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, gente de toda lengua y nación. Entonces, ¿qué está diciendo? Toda lengua. No importa que no hable hebreo ni arameo. El hebreo y el arameo no sirve para estudiar, pero yo no tengo que hablar para salvarme, si yo soy salvo por gracia. Imagínense si algunos ni el español manejamos bien, hermano. Si no, solo revise los muros de Facebook, hermano. Unos horrores de ortografía que, ¡ay, Dios santo! Imagínense, y aquí que si no han aprendido a hablar el español y ahora ponerlos a hablar hebreo. Entonces por ahí le empiezan. Si va a mencionar Jesús, menciónelo como está escrito. Joshua. Y pues no hay problema, sé que en algún momento mencionémoslo así, lo mencionamos, pero no se puede volver un dogma. ¿Está conmigo, hermano? Bueno, ahí empiezan ellos. Y después le empiezan a decir: ¿usted sabe que usted es bendecido por Israel? ¿Usted ha visto en la Biblia que los israelitas dicen que en ellos serían benditas todas las naciones de la tierra? ¿Usted ha visto en la Biblia que ahí dice que benditos iban a ser los que le bendijeren? Entonces Israel es el portador de la bendición. Así que, ¿qué tal si usted es judío? Pues yo no sé si soy judío. Puede ser que sea así, porque mi físico más o menos, ¿verdad?, se parece a, sobre todo la barba, ¿verdad?, de rabino. De rabino no tengo nada, hermano. Pero el punto es el siguiente: si fuera judío, la Biblia dice que en Cristo no hay judío ni griego, porque es por gracia. Entonces, cuando alguien se le acerque a empezar a decirle esas cosas, usted dígale: usted lo que quiere es hechizarme y yo no quiero nada con la hechicería, así que váyase de aquí, ¿verdad? ¿Está conmigo? Entonces ya van dos tipos de hechicería encubierta.
No parecen, pero la Biblia sí los menciona como tal. Esta es otra cosa tremenda, hermano, la seducción. Nahum 3:4. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces aquí está la palabra, ¿verdad? Está relacionando todo lo que hace, lo está encerrando aquí, mire, con la palabra seducción. Entonces la hechicería está íntimamente relacionada con la seducción. Y hay dos tipos de seducción. Hay una seducción carnal, no sé si lo anoté por aquí, déjeme ver. Por aquí, vamos a ver, aquí está. Hay un tipo de seducción carnal, que esa es una seducción sexual, moral, almática. Y hay una seducción que es de tipo espiritual. Entonces, ambas son comparadas con la hechicería. Y yo creo firmemente, hermano, de verdad, se lo digo con todo mi corazón, en que el vestuario exterior, el hombre no lo debería de controlar. Esas que se pintan, esas que usan pantalón, no, eso no nos toca a nosotros. Cada uno de nosotros se debería de vestir como el Espíritu Santo le indique y se sienta cómodo. Sin embargo, el problema es que a veces nos dejamos influenciar. Ese es el problema. Y como le digo, al final no es el pastor ni la pastora el que dice cómo se debe de vestir usted cuando viene a la iglesia o en la calle. Usted es el que le va a entregar cuentas a Dios. Nosotros sí intervenimos un poco con los que se suben al altar, porque ahí nosotros también vamos a entregar cuentas, ¿verdad? Pero de ahí usted es libre. Sin embargo, habría que ver. Diego mío, aquí no hay. Que hay jovencitas cristianas que se visten peor que las inconversas, hermano. Entonces ahí eso ya no es legalismo, ya no estamos hablando de legalismo, sino que las mueve a vestirse así. Y lo que pasa es que hay un espíritu de seducción que las está motivando a vestirse así. ¿Y usted quién es para juzgar? No soy nadie para juzgar. Está bueno, vístase así, no hay problema. Pero yo le tengo que enseñar, ¿pero por qué se viste así? Porque en la Biblia, el apóstol Pablo no pone ningún parámetro para el vestido, para el vestuario. Él lo único que dice es que uno se debe de vestir con decoro. Con decoro. ¿Sí me va a entender? ¿Sabe usted qué es decoro, ah? No es que sea del coro o de cantar, ¿verdad? Sino que con pudor, pues. Vaya, esa es una orden para los cristianos, vestirse con decoro. Pero puede ser que alguien, no aquí, pero alguien puede ser motivado por un espíritu de seducción. Eso de alguna manera es hechicería. No lo digo yo, lo dice aquí la Biblia. ¿Con qué está relacionando la hechicería? Con seducción. Pero esa es la seducción de tipo carnal. Ahora yo lo que le quiero hablar es que hay seducción de tipo espiritual. Miremos así rápidamente. ¿Qué es la seducción?
convencer o persuadir sutilmente, especialmente con el fin de que se obre mal. Se recuerda de Eva. Eva fue seducida. Se recuerda de Sansón, fue seducido. Se recuerda de Judas, fue seducido. Ese es el tipo de invitación que se nos hace, ya sea por personas o por espíritus, a que desagrademos a Dios. Entonces hay una seducción, convencer o persuadir. Bueno, seducir es engañar con arte y maña, persuadir suavemente para algo malo, embargar o cultivar el ánimo. Cuando a alguien, hermano, se le mete algo y está en contra de la voluntad de Dios y se le trata de explicar, no sé, eso quiere hacer, es porque algo lo sedujo y su ánimo, su alma está embargada. Por eso quiere hacer eso. Esa es la seducción, atraer físicamente a alguien con el propósito de tener una relación sexual. Esa es la más burda, esa es la de tipo carnal. Entonces el tipo de seducción carnal, pero hay un tipo de seducción espiritual. La seducción espiritual obviamente tiene que ver con doctrinas, con atmósferas y con idolatría. Yo quiero leerle un par de versículos con respecto a la seducción espiritual. Deuteronomio capítulo 13 y versículo 13. Mire qué número es esto, ¿da? 13:13. A la gran. Han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses. Entonces es un tipo de seducción donde te llevan a servir a otros dioses. Dioses con D minúscula. Aquí puede aparecer el dinero, todo lo que sustituye a Dios se vuelve un Dios con D minúscula. Entonces alguien puede ser seducido para no servir a Dios, sino servir a otros dioses. Eso es hechicería encubierta. ¿Qué te seduce? ¿Qué te mueve a hacer algo? ¿Qué me mueve a mí a hacer algo? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos cubra y que nuestro deseo sea servir a Dios. El dinero sirve, sí, pero yo sirvo a Dios y el dinero me sirve a mí, no yo le sirvo al dinero. Amén. Mire este otro pasaje, porque estamos todavía con la seducción, que es parte de la encubierta. Esta es una seducción carnal. Mire, si mi corazón fue seducido por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer, y otros se encorven sobre ella. Ahí está hablando del adulterio. Aquí lo que está diciendo es: si yo fui seducido por una mujer que no era mía, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Job, él lo está diciendo Job. Entonces, que muela para otro mi mujer. Ahora, el punto es el siguiente: esta es una seducción de tipo carnal. El adulterio, la fornicación. Miremos esta otra, espiritual. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Santiago 1:13. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Mire esto, por favor, es tentado cuando es seducido por su propia pasión. Entonces aquí quiero detenerme un minutito, ya lo voy a dejar en paz. Pero esta es una seducción para el pecado.
Oiga esto, es una seducción para el pecado, pero aquí es una seducción externa. Por favor, quiero que note esto, por favor. Es una seducción externa. Siempre es una seducción al pecado, pero es una seducción externa. Si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Pero Santiago 1:13 está hablando de una seducción interna. Lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces uno puede seducirse a uno mismo. Entonces lo que uno necesita es ministrarse ahí, ¿verdad? Y ser libre de eso, porque esa es una práctica que tiene la hechicera que vimos en Nahum. La hechicera, ¿cómo hechiza? Seduciendo. Entonces que el Señor nos ayude y nos regale un espíritu de dominio propio, hermano, para que las pasiones no tomen el control de nosotros, sino que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos decirle no a cualquier pasión que quiera dominarnos. Amén. Muy bien. Diremos este último, porque son varios, hermano. La imitación. La imitación es parte de la hechicería encubierta. Éxodo 7:11. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces yo quiero que mire, ¿qué hicieron los hechiceros de Egipto? Hicieron lo mismo. Lo mismo. Los hechiceros imitan. Entonces, yo podría decir ahí que una hechicería encubierta es la imitación. Desde aquí yo me puedo enfocar en dos cosas. Una es cristianos queriendo imitar a los del mundo. Eso, hermano, es muy peligroso, porque nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que imitar al mundo? No tenemos que imitarlo. Pero también yo lo miro dentro de la iglesia, no en esta obviamente, sino que dentro del conglomerado cristiano, miro mucha gente queriendo imitar cosas, queriendo imitar milagros, queriendo imitar predicadores que ciertamente Dios los puede estar usando, pero a cada uno Dios le da una gracia diferente. ¿Para qué estar imitando a otros? La imitación es una práctica de ellos. No imitemos, hermano, pero principalmente no imitemos el mal, hombre. Nosotros somos muy llevados a imitar el mal. Se cita una reunión, uno es puntual y dos no. Era una reunión de 3. Entonces, en lugar de que los otros 2 imiten al puntual, el puntual imita a los 2 impuntuales. En la próxima reunión los 3 son impuntuales. Tenemos una tendencia a imitar lo malo. Tenemos que imitar lo bueno. Amén. Esas son cosas. Los horóscopos, wow. Aguas, ¿verdad? Porque vamos a ver qué signo es usted. No. Sí se lo sabe, pero no me lo va a decir, obviamente, ¿va? Y yo no sé qué están haciendo todos estos hechiceros, con que resulta que ahora no son 12, sino que son 13 signos, ¿va? ¿Qué estarán haciendo? A ver. Ahí van a, se las van a arreglar. Pero el punto es el siguiente: consultar los horóscopos es hechicería. No lo haga.
Deuteronomio 18:14, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de esto. Lo que aparta de la fe. Y ahora solo estoy leyendo, ya terminé el mensaje. Si me ayudan con el piano, porque si no sube el del piano, no termino. Hechos 13:8. Pero Elimás el hechicero, que es lo que significa su nombre. Wow. Aquí nadie se llama Elimás, ¿verdad?